Flujos en tuberías. Para poder entender el flujo de fluidos en tuberías, debemos recurrir a definir un fluido, y esto lo hacemos a través de la física que hay detrás de los medios continuos, del cual yace la mecánica de fluidos. Definimos a un fluido como cualquier sustancia que no puede mantener una deformación. Esto da a entender que es aquella materia que da una pequeña o nula resistencia a las fuerzas tangenciales o cortantes que se le aplican. Como un fluido es enteramente deformable, adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Puesto que estos fenómenos que estudiaremos son macroscópicos, un fluido lo consideraremos como un medio continuo. Entendido esto, procedemos a explicar el flujo de un fluido en tuberías. Tipos de flujos. Existen dos tipos de flujos. Flujo laminar. Es donde el fluido se mueve en direcciones paralelas, formando capas o láminas donde se evidencia que el fluido es uniforme y regular. Flujo turbulento. El fluido se mueve de forma desordenada en todas las direcciones y es imposible conocer la trayectoria individual de cada partícula. ¿Qué me determina si mi flujo es turbulento o laminar? La respuesta está en el número de Reynolds, que es un número adimensional. Es la velocidad multiplicada por la longitud característica y todo esto dividido por la viscosidad cinemática. El número de Reynolds representa realmente las fuerzas inerciales entre las fuerzas viscosas. Si el número de Reynolds es muy chico, entonces el flujo es laminar. Si es muy grande, entonces es turbulento. Al igual que si mis fuerzas viscosas son muy grandes, entonces mi flujo es laminar. Si mis fuerzas inerciales son muy grandes, entonces mi flujo es turbulento. Ahora, conoceremos físicamente qué significan los perfiles de velocidad, rigurosidad y coeficiente de fricción. Será explicado por el canal de YouTube Veritasium en español, el cual explica el siguiente clip, hecho por ellos. El video se plantea que un fluido fluye sobre una tubería donde, debido a la fricción y la adhesión, las moléculas del fluido están efectivamente adheridas a la superficie. Su velocidad es cero. El fluido a su lado solo puede fluir lentamente debido a la fricción con esta capa estacionaria. Al aumentar la distancia desde la superficie, la velocidad de los fluidos aumenta desde cero hasta que alcanza la velocidad de flujo libre. Y esta región de ajuste de velocidad se conoce como capa límite. En este caso es una capa límite laminar. Para formar esta capa límite, la superficie aplica una fuerza al fluido. Eso significa que el fluido aplica una fuerza igual y opuesta, y es lo que se conoce como fricción de la superficie. Si la velocidad del fluido es bastante rápida o si la superficie es larga, la capa límite crecerá y finalmente pasará a la turbulencia. En una capa límite turbulenta, el fluido gira y se mezcla, lo que hace que el fluido que fluye más rápido se acerque a la superficie. Y esto hace aumentar la fricción de la superficie. Por eso las capas límite turbulentas dan como resultado un arrastre notablemente mayor que las laminares. Y las capas límite en los aviones y barcos grandes son en su mayoría turbulentas. La fricción de la superficie representa la mayor parte del arrastre que experimentan. Para empeorar las cosas, las capas límite laminares pueden convertirse en turbulentas por pequeños obstáculos o superficies rugosas. Debido a este fenómeno, aparece la ecuación de Darcy-Weisbeck, que marca las pérdidas por fricción, tanto en régimen laminar como turbulento. F es el coeficiente de fricción, L la longitud, D el diámetro y V es la velocidad del fluido. El coeficiente de fricción cambia debido si es laminar o turbulento. Coeficiente de fricción para un flujo laminar. Coeficiente de fricción para un flujo turbulento. Gracias a los conceptos básicos, tanto teórico como matemático y físico, nos ayudarán a entender cómo se comportan los flujos de fluidos en tuberías. Espero que les haya sido de ayuda el video. Muchas gracias.